tres personas. En primer lugar, nos va a hablar Esteban Mate de Miguel, subdirector general de gestión de Fraternidad MUPRESPA, sobre el absentismo en España, evolución y previsiones, y cómo afecta específicamente al sector educativo. El tema del absentismo es también un tema que cada vez preocupa más, está creciendo de manera un tanto alarmante y Esteban pues, nos va a explicar este tema. Esteban es desde hace 7 años responsable sanitario de la Mutua, de su hospital y de las prestaciones económicas que la Mutua reconoce a sus pacientes. Se inició en el ámbito de la consultoría tecnológica, donde trabajó durante 4 años y medio, y posteriormente ya se incorporó a Fraternidad MUPRESPA para liderar el equipo de Big Data y asumió posteriormente la dirección de organización y planificación en la propia Mutua durante 8 años, donde llevó a cabo la gestión de los planes estratégicos corporativos y la consultoría externa. A continuación nos expondrá la doctora Rosales, médico del Centro de Coordinación Asistencial y Control de IT de Fraternidad MUPRESPA, el análisis y la evolución patológica mental en el sector educativo. Este tema que comentábamos que tan preocupante empieza a ser en nuestro sector. La doctora Milena Rosales Estacu es médico, como he dicho, del Centro de Coordinación Asistencial y Control de la IT en los servicios centrales de Fraternidad MUPRESPA, donde investiga la epidemiología de la incapacidad temporal de las empresas, identifica las patologías y el perfil de los trabajadores afectados y ofrece información a las empresas sobre estrategias probadas para prevenir las consecuencias de estas patologías. Es graduada en Medicina en Venezuela, que es su país de nacimiento, y es máster en Ciencias de la Salud en Canadá, máster en Urgencias en España, MIR de Medicina Preventiva y Salud Pública, y doctorado en Ciencias de la Salud por la Universidad de Alcalá. Y para terminar en el turno de exposiciones, contaremos con José Luis Blasco, CEO del Instituto de Psicología Aplicada a la Salud, que nos hablará del estrés y bienestar emocional. El profesor Juan Luis Blasco es psicólogo especialista en psicología clínica, doctorando en psicología con premio extraordinario de licenciatura, máster universitario en modificación de conducta por la UNED, máster universitario en valoración de discapacidades, máster oficial en neuropsicología por la UOC, máster oficial en psicología jurídica por la UCV, especialista universitario en hipnosis clínica por la UNED, alta especialización en terapia breve estratégica por la Escuela de Arezzo de Italia, terapeuta y formador oficial del Centro de Terapia Breve Estratégica de Giorgio Nardone en España, perito del Ministerio de Justicia, asesor de importantes empresas, conferenciante y docente en diferentes universidades. Como vemos, contamos con 3 ponentes de un alto nivel que en este tiempo, que poco menos, en torno a 1 hora y media, nos van a estar explicando con sumo detalle y profesionalidad todas estas cuestiones, y al final contaremos con un periodo de unos 30 minutos para que todos puedan trasladar las preguntas y las dudas que les generen la intervención, las inquietudes que puedan tener, que en la medida de lo posible serán respondidas en el desarrollo de esta jornada. Y si por casualidad pues alguna no nos diera tiempo, tomaríamos nota y procederíamos a remitir la respuesta posteriormente. Y sin más, cedo la palabra también a Fraternidad MUPRESPA, a Carmen, por si quieres comentar algo, Carmen, antes de dar paso a la primera ponencia. Sí, pues nada, hola, buenos días, muchas gracias, Juan Manuel. Nada, agradecer a Escuelas Católicas su confianza en el día a día y en estas situaciones especiales, ¿no? Como la Semana de la Prevención y festejar juntos, que bueno, aunque sea mañana, el día de la seguridad. Para nosotros es un placer trabajar con vosotros. Os conocemos desde hace muchísimos años en Fraternidad. Tenemos protegidos a más de 60.000 trabajadores de vuestro colectivo y la verdad es que es un placer. Agradezco también a Carmen Estevez, que por distintos motivos no ha podido al final conectarse, su apoyo y su capacidad de adaptarse pues, a cualquier cosa que a veces le pedimos desde la Mutua, oye, échanos un cable.
con quién podemos hablar para solucionar esto, y esa comunicación yo la considero muy importante y que no la debemos perder, más allá de estas jornadas o encuentros esporádicos que nosotros estamos encantados de hacer con vosotros. Cualquier tema que se os ocurra en el que podamos colaborar, pues siempre estaremos dispuestos, por supuesto. Y yo nada más, porque de verdad que es muy interesante lo que os van a contar mis compañeros y no quiero robar más tiempo. Me alegro de veros a todos, he visto muchas caras conocidas que se han ido conectando y estamos para lo que necesitéis. Esteban. Muchas gracias, Carmen. Carmen Esteves está conectada, lo que pasa es que no puede hablar porque está afectada por una faringitis y los médicos precisamente le han prescrito que esté en silencio durante unos cuantos días, y así que lamentablemente pues, no va a poder comentar nada. Bien, pues pasamos, si les parece, al primer tema, al del absentismo en España, evolución y prevención, apunte del absentismo en el sector educativo, que nos va a explicar Esteban. Esteban, cuando tú quieras. Pues nada, gracias Juan Manuel y a todas las escuelas católicas por contar con nosotros. Bueno, yo voy a hacer una introducción muy breve, porque lo más interesante lo van a analizar con profundidad tanto la doctora Rosales como Juan Luis Blasco. Si alguien mirase las noticias en España y hubiera hecho un seguimiento en los últimos 10 años, pensaría que en los últimos 2 o 3 nos hemos vuelto locos, porque las noticias sobre patología mental pues son muy frecuentes y como vemos, pues algunas muy llamativas, ¿no? La salud mental de los jóvenes va de mal en peor y no hay recursos para afrontarlo, ¿no? Menos pastillas, ¿no? Da la sensación de que es una patología nueva y quizá no es así. Es verdad que en los últimos años se ha ido agudizando, pero la patología mental siempre ha existido, ¿no? en nuestro entorno. Yo, para situarla, querría ampliar un poco ampliar la visión y mostraros el número de ausencias que hay en la cartera de Fraternidad Muprespa de media cada año. Esto es la cartera de Fraternidad. Fraternidad protege más o menos a 1 millón de trabajadores en contingencias comunes y ha protegido a ese 1 millón de trabajadores desde el año 2006. Bueno, y lo que se ve es que desde el año 2006, bueno, tuvimos ahí un repunte en el año 2007, aquel año de supereconomía, y con la crisis, pues hubo menos ausencias, menos absentismo, pero desde 2012, pues digamos que es imparable el ascenso, Estos son personas que están cada día de baja, entre ese 1 millón de trabajadores que protege la Mutua, 1 millón y pico. Bien, el absentismo tiene mucha estacionalidad. Miren, esto es los días del año, estos son los días del año, y esto representa el número de ausentes, ¿no? Y entonces, estos son datos de 2019. En el mes de enero hay un brote, al principio un pico que luego desciende, es decir, la gente en Navidades pues coge bajas para estar con la familia, luego vuelven al trabajo, esto asciende, en Semana Santa pues también suele haber un pico, después de Semana Santa suele haber un valle, en el puente de mayo suele haber un pico y en el verano pues la gente se encuentra mejor y se va de vacaciones, y a la vuelta de las vacaciones pues vuelve a coger bajas hasta final de año. Bueno, este era el comportamiento tradicional que veníamos explorando durante muchos años. Nosotros hacemos un seguimiento de esto desde hace más de 10 años y lo que hemos visto en los últimos es, como mostraba aquí, es que ha crecido mucho el ausentismo. Fíjense, desde 2019 a 2023 ha aumentado en casi 10.000 trabajadores. Son más de 10.000 trabajadores que no van a trabajar cada día. Nuestra estimación para este año es que el absentismo va a seguir creciendo y así, si el año pasado terminamos con un 3,8% de absentismo sobre 100 trabajadores, este año vamos a terminar sobre el 4,1%. Es decir, de cada 100 trabajadores que tenemos, 4 no van a trabajar ningún día del año. Y eso en 2019 pues era menos gente, eran 3 trabajadores y medio. Había 3 trabajadores que no iban en ningún momento del año y otro que trabajaba 6 meses. Por aproximar la idea. Entonces, el crecimiento es muy elevado. ¿Y por qué falta la gente al trabajo? Bueno, pues el 42% faltan por problemas osteomusculares, el 18% por problemas mentales, el 8% por neoplasias, que son los cánceres y los tumores, ¿no?
El 6% por enfermedades leves. Hoy Carmen Estevez ha venido a trabajar, pero es verdad que hay mucha gente que con una enfermedad de ese tipo pues no puede ir, ¿no? Bueno, pues ese 6% representaría a esta gente. El 5% por problemas cardiovasculares y el 2% por embarazos complicados. Luego hay un 19% de otro tipo de patologías. Pero entre los osteomusculares y los mentales, pues prácticamente 2 de cada 3 trabajadores en España no acuden. Y la patología mental es una patología que está aumentando más que las patologías ordinarias. Este sería el gráfico de la patología mental y lo que vemos es que respecto al año pasado está aumentando un 15%, pero respecto a 2019 el incremento es de casi un 50%. Es decir, la pandemia pues sí que nos ha afectado, sí que nos ha afectado y si antes de la pandemia teníamos 5.500 personas, 5.600 de baja cada día, ahora tenemos 8.500, 8.600 personas de baja cada día. Es mucha gente más de baja por esta causa. En el sector educativo, va a analizarlo muy bien Milena, pero en el sector educativo el absentismo está aumentando menos que en el resto de sectores, está aumentando en torno al 5% y la patología mental se incrementa, pero también menos, 5 puntos menos. Aún así, es una de las causas fundamentales de ausencia. Mira, aquí esto nos dice que en días de baja, en los últimos 2 años y medio, pues la patología mental ha supuesto el 17% de las ausencias en el sector educativo. Y por mi parte, pues solo quería situar el problema. El absentismo se incrementa, la patología mental es la segunda causa de ausencia, la primera es la osteomuscular, la segunda es la mental, en torno al 18% de las ausencias tienen este motivo y ahora pues Milena lo que va a hacer es caracterizarnos mejor quién falta por la patología mental y por qué. Y luego Juan Luis nos dará una serie de recomendaciones. Así que Milena, dejo de compartir y te pido que compartas tú y que inicies la charla. Muchas gracias, Esteban. Milena, no se te oye, tienes el micrófono desactivado. Ahora se me escucha. Sí, perfecto. Vuelvo a compartir mi pantalla. Disculpen ese error. Muchas gracias, Esteban, porque efectivamente nos ha situado muy bien para empezar de lleno con los trastornos mentales en el sector educación. Algunos de ustedes me reconocerán, sobre todo la voz, porque estábamos con mascarillas en una de esas sesiones de la época del COVID, de las vacunas. Y justamente quisiera que recordásemos por un instante lo que vivimos en el peor momento de la pandemia. En ese momento que nos encerraron, que nos encontramos algunos solos, otros mal acompañados, con miedo de enfermarnos, con miedo de que nuestros familiares se enfermasen, con miedo a morir, con el dolor de la pérdida de aquellos seres queridos que incluso no pudimos despedir, con la sensación de tener que tomar decisiones que nunca habíamos tomado, con el bombardeo de información que recibíamos, sin poder reunirnos con nuestros seres queridos, sin poder compartir, sin poder salir, las compras nerviosas, las compras de papel higiénico, que fue duro, fue muy duro y fue un reto para nuestra salud mental. Entonces yo quisiera traer, antes de empezar con el análisis, 2 conceptos que me parecen interesantes. Estoy intentando, ya va, que tengo problemas con pasar la presentación. Discúlpenme, vamos a hacerlo de nuevo. No te oigo, Esteban. Si abres la presentación, o sea, si la presentación la pones en modo presentación y compartes ese modo, se pasa luego muy bien.
sea, ábrela, ponla en modo presentación y luego Está ya en modo... compartes el modo presentación. No. Ya. Si no, si quieres, pásamela y comparto yo. No, no te preocupes. Vamos a... Y lo peor es que lo probamos antes. Antes sí, es el Lo directo, Milena. probamos. Sí, yo fallo siempre en el directo. Desde que le pasó a Bill Gates, lo asumimos y no pasa nada, ¿eh? A ver, entonces, ahora lo ven en modo normal. Sí. Lo cambio a presentación. Lo ven, lo cambio a presentación. Y ahora sí pueden ver. Y esto era la situación que les Perfecto. hablaba de la pandemia y la situación que les recordaba de la pandemia, la situación tan intensa que vivimos sobre todo a principios de la pandemia. Entonces, teniendo esto en mente, yo les quiero traer, antes del análisis de los datos, dos conceptos. Uno, el de los determinantes sociales de la salud mental. Y me parece que esta imagen es muy ilustrativa de lo que les quiero contar. Más allá de los factores genéticos de los trastornos mentales, los autores consideran que son mucho más importantes los factores sociales y ambientales que influyen en nosotros incluso desde antes del nacimiento. Y se crea una relación entre diversos factores que hace que ese proceso de salud mental sea dinámico a lo largo del tiempo. Entonces vemos que hay una gran cantidad de aspectos que influyen tanto a nivel micro, como puede ser el hogar, la escuela, el trabajo, las redes de amigos, los espacios de recreativos, y luego niveles más superiores como la justicia, la inclusividad, la cultura de equidad, derechos humanos, aspectos como la pobreza, el trauma, la discriminación, la adversidad. Entonces, es un punto de vista muy, muy, muy salubrista. Y luego, un concepto que también me parece importante tener en mente son los factores determinantes de la incapacidad temporal, que más allá de la enfermedad no significa automáticamente una incapacidad para trabajar, una incapacidad o una baja para trabajar, que se necesita la enfermedad, pero esa enfermedad necesita o se necesita que uno no sea capaz de trabajar para tener una incapacidad laboral. Y en esta relación influyen muchos factores, como las condiciones personales, el sistema de la seguridad social, el sistema sanitario, el mercado laboral y las condiciones de trabajo. Entonces, teniendo estos dos conceptos en mente, ahora sí vamos a meternos de lleno con el análisis de los procesos de incapacidad temporal por trastornos mentales del sector educación, Grupo de Educación y Gestión, de los procesos de los años 2018 a 2022. Entonces, yo primero les voy a explicar con qué variables trabajé, con qué características, que estudié la variable dependiente de los trastornos mentales. Primero vamos a ver los resultados de las tendencias de procesos por 1000 trabajadores. Luego nos vamos a meter con la duración de estos procesos y luego, tomando en cuenta que a veces es un trabajador el que puede tener varios procesos, analizamos también los trabajadores con uno o más procesos por 1000 trabajadores. Y por último, las recomendaciones. Entonces, las variables con las que trabajé, las características con las que trabajé fueron el género, los grupos de cotización, que el grupo 1 de licenciados ingenieros, personal de alta dirección, que ustedes reconocerán dentro de sus empleados quienes entrarán en este grupo 1, el grupo 2, que incluye peritos, ayudantes titulados, ingenieros y técnicos, y aquí agrupé el resto de grupos de cotización. La edad, en dos grandes grupos, menos de 40 y más de 39 años, y el SENAE trabajé con la sección de educación y dentro de la sección de educación, los grupos más prevalentes, preprimaria, primaria, secundaria general, secundaria técnica profesional. Este sería otra educación
no comprendidos en otras partes, y aquí agrupé los grupos más pequeñitos. Si bien es cierto que vamos a trabajar los porcentajes entre cada una de estas características, es importante pensar y tener en mente que cada persona es un conjunto de esas 4 características. Una mujer o un hombre tendrá a su vez, estará integrado en un grupo de edad y pertenecerá a un grupo de cotización, y además trabajará en alguna empresa o en algún centro con un determinado SENAE. Y la variable independiente serían los trastornos mentales, ¿no? Entonces, los trastornos mentales, para trabajarlos desde el punto de vista estadístico y epidemiológico, están codificados y están clasificados, ¿no? Con una clasificación internacional de enfermedades, que tiene un capítulo de enfermedades mentales, y ese capítulo está también organizado en grupos. Y entonces aquí yo les muestro los grupos más importantes, ¿no? Dentro de estos años 2018-2022. Estaría el grupo que comprende los trastornos de ansiedad, principalmente los trastornos de ansiedad relacionados con el estrés, somatización, que son los más frecuentes, y estaría el grupo de los trastornos del estado de ánimo. Aquí están las depresiones, ¿no? Y entonces pueden ver que los trastornos de ansiedad relacionados con el estrés, somatización, son los más frecuentes y constituyen más de la mitad, el 53% de los procesos, y los del estado de ánimo son menos frecuentes, pero producen más de la mitad, un 51% de los días de baja. Y aquí ven abajo los menos importantes, que los agrupo en otros. Entonces, vamos a entrar ya con las tendencias, ¿no? Esta sería la tendencia del total de procesos de trastornos mentales, ¿no? Desde el 2018 a 2022. Son procesos año por 1000 trabajadores. Y ven, como decía Esteban Mate, que tienen una tendencia creciente desde 2018 a 2022. Si los analizamos por características principales, aquí, además de ver la tendencia creciente tanto en hombres como en mujeres, vemos también la diferencia, vamos a llamarlo este proceso años por 1000 trabajadores, incidencia, la diferencia de incidencia entre mujeres y hombres. Y si lo vemos por grupos de edad, tenemos entonces esa diferencia también entre mayores de 39 años y los más jóvenes, y la tendencia creciente en ambos. Y vemos como en el peor momento de la pandemia, 2020, hay un ligero descenso. Y por grupos de cotización, tenemos que el que destaca por unos valores de incidencia mayores es el del grupo 2, peritos ayudantes titulados en ingenieros técnicos, y el más bajo, el grupo 1. Y bueno, y el que sufre más ese descenso del 2020 es el resto de grupos. Y cuando vemos los SENAE está más complicada porque ya son 6 categorías, ¿no? A mí me llama la atención el descenso del grupo de otra educación, y el descenso también brusco del 2020 en la agrupación de SENAE menos prevalentes, ¿no? Pero todos tienen una tendencia creciente. Y cuando vemos los 2 grupos diagnósticos principales, ¿no? Vemos como, que ya lo habíamos visto antes, mayor incidencia de ansiedad, también tendencia creciente, y los del estado de ánimo, menor incidencia, pero también una tendencia creciente. Ahora vamos a meternos con las duraciones de los procesos, ¿no? Yo lo que hice fue que con métodos estadísticos comparé, por un lado, las duraciones a lo largo de los años de cada categoría, mujeres a lo largo de los años, hombres a lo largo de los años, menores, mayores a lo largo de los años, y luego comparé entre categorías, ¿no? De todo el periodo. Entonces me encontré con que no habían diferencias estadísticamente significativas a lo largo de los años en la duración, más en el total de procesos,
más sí en los mayores de 39 años. Y analizando los indicadores, los procesos fueron más largos en el 2020 y en el 2021. Y si comparamos las categorías, nos encontramos que los procesos son más largos en los mayores de 39 años, en el grupo 1 de licenciados en ingenieros, personal de alta dirección, que aunque tenía menor incidencia, sus procesos son más largos, y en los SENADES de preprimaria y otra educación, no incluidos en otro. Y el grupo diagnóstico, que ya lo hemos visto, en los trastornos del estado de ánimo. Pero ¿cuánto duran? Entonces, yo aquí les he puesto una gráfica para que entiendan cómo se comporta la duración de los procesos, ¿no? Esta gráfica en el eje de las X son días de proceso y en el eje de las Y son el número de procesos de alta. Entonces ven que un 25% dura hasta 15 días, la mitad dura hasta 52 días, 3/4 de ellos duran hasta 133 días, lo que hace un promedio de 101 días. Pero me parece interesante en mostrarles la gráfica para que no pierdan en mente de que ese promedio no significa que la mayoría de los procesos duran ese 101 días, ¿vale? Que quizás es mejor manejarse con esos conceptos de mediana, de percentil 25, de percentil 75. Esto sería la duración para los procesos del año 2022. Y para los procesos de trastornos de ansiedad, la mitad duró hasta 34 días y los trastornos del estado de ánimo, la mitad duró hasta 112 días. Vamos ahora a analizar los trabajadores con uno o más procesos por algún trastorno mental por 1000 trabajadores. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a comparar, me centré en un periodo antes de la crisis, digamos, el momento de gran crisis del COVID 2020, un periodo 2018-2019 y un segundo periodo después, 2021-2022. Antes, después. Comparé entonces las categorías entre cada periodo y luego comparé entre un periodo y el otro. Entonces, lo primero sería que los trastornos de ansiedad relacionados con el estrés y somatización aumentaron del primer periodo al segundo periodo un 21% y los del estado de ánimo del primero al segundo un 34%. Entonces, esto yo lo hice igual con métodos estadísticos y busqué las diferencias significativas. Les voy a presentar entonces primero las diferencias entre categorías del primer periodo y vemos que las mujeres tienen el doble que los hombres, los mayores de 39 años un 39% más, el del grupo de concientización 2 un 36% más. En el segundo periodo, las mujeres siguen teniendo esa, digamos, tasa de periodo bianual mayor, el grupo 2 igual, y cuando comparamos ambos periodos nos encontramos que en las mujeres aumenta, que en los menores de 40 años aumenta, en el grupo 2 aumenta y en secundaria general también. Esto en relación a trastornos de ansiedad relacionados con el estrés y somatización. Cuando analizamos los trastornos del estado de ánimo, nos encontramos nuevamente que son las mujeres que tienen 2,6 veces más, los mayores de 40 años también casi 2 veces más en ese primer periodo. En el segundo, nuevamente las mujeres y los mayores de 39 años, y comparando los periodos vemos que aumenta en mujeres, en hombres, en mayores de 39 años, en el grupo 2, en el resto de grupos que los habíamos agrupado, en primaria, en secundaria general y la agrupación de otros. Entonces, bueno, recomendaciones. En la literatura científica, los autores han encontrado que hay estrategias que se pueden realizar y que tienen impacto en el aseptismo relacionado con trastornos mentales. Yo aquí les pongo los que yo considero tienen más evidencia, que son los programas de actividad física en lugar de trabajo y los programas de atención al empleado.
Pero me gustaría traerles también una experiencia de un programa de salud mental que se llevó a cabo en la Facultad de Medicina de una universidad en Estados Unidos durante la crisis COVID. Ellos, en el momento que empieza la crisis, consideran necesario reforzar su programa de salud mental, que ya existía para, sobre todo estaba muy bien montado para los pacientes, pero consideran que en un momento de crisis como la que se vivió en ese momento, se necesitaba reforzar el programa de salud mental para los trabajadores, tanto los que estaban en la primera línea de manejo de los pacientes como los que quedaron en casa, ¿no? Y entonces, tanto el Departamento de Psiquiatría, Recursos Humanos, la Facultad de Medicina, se organizaron y buscando prestar un apoyo a la salud mental de los empleados para reducir su nivel de estrés y burnout, para que ellos pudiesen dar respuesta mejor a la crisis, ¿no? Entonces se plantearon utilizar enfoques, metodologías ya probadas y utilizadas en crisis anteriores, ¿no? Como ataques terroristas, matanzas en escuelas de Estados Unidos, ¿no? Y basándose en otros autores, decidieron crear un programa en forma de pirámide por niveles, ¿no? Entonces, se plantearon un primer nivel de autoayuda y apoyo al bienestar, un segundo nivel de apoyo departamental, un tercer nivel de apoyo entre pares y un cuarto nivel ya de ayuda, apoyo profesional. Cada nivel respondería a unas necesidades determinadas. El primero, quiero aprender a cómo mantenerme saludable y mantener mi estado de bienestar. Y entonces allí ellos aportaban materiales para que la misma persona se los aplicase al mismo, de mindfulness, respiración, manejo de ansiedad, resiliencia, manejo de emociones. El segundo, estoy experimentando estrés en el trabajo y prefiero hablarlo con mis superiores, responsables y colegas. Entonces, plantearon el apoyo individual y ayuda práctica por parte de los responsables, pero también facilitaron metodología para que los propios compañeros pudiesen identificar los problemas entre ellos y poder ayudarse entre ellos. Luego, el nivel de apoyo entre pares, que respondería, estoy experimentando estrés en mi vida y hablar con personas con experiencia similar puede ayudarme, ¿no? Y son los grupos de apoyo. Yo que pertenecía a Médicos Sin Fronteras, esto se hacía, tenían un programa de apoyo entre pares para expatriados, ¿no? Porque uno es cierto que trabajaba en contextos muy especiales, viviendo situaciones muy especiales, muy distintas, para uno muy surrealistas, y cuando uno regresaba a casa, era difícil adaptarse a la realidad de uno y que la gente alrededor uno no la entendía. Entonces, era un buen uso de ese grupo entre pares, de que personas que han vivido las mismas situaciones que uno están aún, me pueden ayudar y pueden entender a qué me refiero. Y luego el último nivel de estoy teniendo dificultades para hacer frente y está afectando mis relaciones o mi trabajo y hablar con un profesional ayudaría. Y aquí entraría entonces los programas de asistencia al empleado, ayuda profesional y en el caso de este programa incluso incluían ayuda pastoral. Entonces, puntos claves. Los trastornos mentales tienen claramente una tendencia en creciente que empezó antes de la pandemia. Los trastornos de ansiedad son los más frecuentes. Los trastornos del estado de ánimo, los que producen el mayor número de días. Y aquellos más afectados posterior a la crisis de pandemia en cuanto a trastornos de ansiedad relacionados con el estrés y somatización son las mujeres y los del grupo de cotización 2. Y en lo que respecta a los estados de ánimo, las mujeres y los mayores de 39 años. Y las categorías que han experimentado un mayor incremento entre antes y después de la crisis de la pandemia, en ansiedad serían los menores de 40 años y los que trabajadores del SENA de secundaria general, y en lo que respecta al estado de ánimo, hombres, otros resto de grupos de cotización y los grupos SENA de menos prevalentes. Bueno, esto era lo que yo tenía para contarles. Pues muy bien, Milena. Juan Luis,
Luego abrimos un turno de preguntas y respuestas, como indicaba Juan Manuel Ruiz. Juan Luis, CEO de IPAS. Juan Manuel, no has mencionado que Juan Luis tiene una foto recogiendo un premio de subcampeón de España de algo. Tampoco ha mencionado que hice mis pinitos de torero, o sea que no hay problema. Muy bien. ¿Cuánto tiempo tengo? Porque media hora dijimos. Sí. Sí, una media hora. Sí, Más o menos media hora. media horita tienes para explicarlo. Bueno, lo primero que me gustaría hablaros es pediros disculpas, porque yo no sé si voy a poder cubrir las expectativas que en una jornada de este tipo se puedan generar, ¿de acuerdo? Voy a intentar no defraudaros, pero de no conseguirlo, vaya mi... Hijo, estamos en una cultura tremendamente lo que prima es... Tenemos problemas, yo creo, con tu red. Sí, de audio, sí. Con el sonido. Se corta tu señal y se corta el sonido, entonces no sé. Entonces, no sé cómo poderlo arreglar. ¿Me oís bien? Sí, quizás si apagas la cámara o si Sí. apagamos. A ver, apago la cámara. No sé si a lo mejor es demasiados datos demasiado intenso para esta mañana de jueves. ¿Me oís? Perfectamente. Sí, ahora parece que se oye mejor, sí. ¿Ahora sí? Genial. Bien, bueno, pues repito un poco. Lo de pedir disculpas lo oísteis, ¿verdad? Es que me preocupa contar con vuestro perdón ya de antemano. Bien, decía San Agustín nos dijo ya que nada llega a la razón sin que pase por el corazón. Y esto está de tremenda actualidad porque estamos en una sociedad básicamente racionalista, donde niños les educamos para esto. No nos olvidamos que hay un factor fundamental y es que el movimiento filosófico construccionista de Foucault y compañía, creamos nuestra realidad. Es decir, interpretamos las situaciones en... Uno de esos factores fundamentales son nuestras emociones. A ninguno se nos escapa que interactuamos, no juzgamos la realidad de la manera si estoy enfadado que si estoy contento. Esto es algo que creo que podemos estar de acuerdo. Por lo tanto, el componente emocional en el fondo acaba dirigiendo nuestra vida más día a día. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿cómo hacer frente a una situación cada vez más estresante? Las demandas cada vez son mayores, la tolerancia a la frustración cada vez es menor. Estamos en una sociedad básicamente hedonista, donde llevamos muy mal las contrariedades. Por lo tanto, yo os invito a que reflexionemos acerca de qué papel juegan nuestras emociones en nuestra vida. Porque al final lo que detectamos son que sufren. Y entonces tenemos que decidir dos cosas. Una, no sufrir. Dos, llevar lo mejor posible ese sufrimiento. Si nos situamos en la primera posición, nos estamos encontrando hoy en día donde problemas de la vida diaria nunca supusieron un duelo, una decepción, por cualquier motivo, simplemente eran emociones que las personas, primero, con una aceptación. Juan Luis, es que se oye muy cortado. Yo no sé si podrías entrar por teléfono. Es decir, conectarte no sé cómo a esto. El enlace te lo podemos pasar al teléfono porque es que es una pena. Vamos cogiendo la idea, pero
con mucha interrupción, discontinuidad. sí. Entonces, no sé, si te pasamos el enlace si tienes en el teléfono, a ver, ¿cómo te podemos pasar el enlace? ¿No? Y desde ahí, a ver, te lo estoy pasando. Sí, se lo están pasando por correo electrónico para que lo abra en el móvil. Vale. Porque te has puesto aquí a hablarnos de San Agustín y de cosas estupendas, pero... A ponernos los dientes largos, pero no se Sí, termina... pero no cogíamos el fondo, ¿no? O sea, bueno, el fondo sí, pero no los matices. Ya. Bueno, pues ¿ahora me oís? Bueno, acabamos de pasar por correo. Sí, ahora yo creo que te oímos bien, a ver. ¿Me oís? Sí, es que no sé por qué, es que estoy en un lugar donde estoy conectado a través del teléfono y estoy utilizando el teléfono como módem y no sé por qué. Pues ahora se oye perfecto, ¿eh? Ahora se oye perfecto. Ahora se oye perfecto. Bueno, pues esperemos que los hados y las hadas del ciberespacio sean asequibles. Ahora me quedo como así con cara un poco de atontado porque no sé por dónde continuar. Pues yo empezaría desde San Agustín. O sea, todo, ¿no? Bueno, perfecto. Vamos a ver. Por favor, veo en pantalla, José Manuel, si ves que no se oye bien, hazme una señal o algo. ¿Te parece, Juan Manuel? Vale. Perfecto. Vale, así no estoy hablando gratis. Bueno, bien, os quería decir que el valor que tiene las emociones o la espiritualidad dentro de la vida de cada persona, donde atendemos en nuestra vida diaria mucho a la razón, a tomar decisiones adecuadas, a valorar situaciones. Y no nos damos muchas veces cuenta que esta valoración viene mediatizada por nuestras... ¿Hasta ahí bien? Ha habido un corte Hola. y ahora ya bien. Sí, sigue, Juan Luis. Es que ha habido un corte. Hola. Sí, se te oye ahora otra vez. Entrar directamente por el teléfono con el enlace que te han pasado, sin ordenador, Juan Luis. A ver, voy a ver. Me han pasado un enlace aquí. Con el teléfono entro, ¿vale? Sí. Entonces... A ver ahora. Entonces voy a desconectar. ¿Se me oye ahora? Sí. Sí, bien. Perfecto. Perfecto. Ay, de verdad que no sabéis cuánto lo siento. Sí, así se me ve. ¿Se me oye? Se ve y se te oye perfectamente. Perfecto, entonces subo un poquito el volumen. Bueno, voy a decir por tercera vez lo mismo. Quien haya tenido la mala suerte de oírme va a decir que hombre más cansino. Pero bueno, yo... vale, perfecto. Mirad, quería decir una cosa que se me ha olvidado y es que para mí es especialmente satisfactorio estar aquí, primero dar las gracias a todos vosotros, Escuelas Católicas de Fraternidad, porque la terapia breve es la escuela que recomienda el Vaticano para sus creyentes, ¿no? Y con lo cual, pues como me siento en casa, ¿no? El haberme formado en Italia también tiene ahí cierta connotación. Bien, deciros que, bueno, vamos a hablar de cómo abordar un poco la salud mental desde nosotros mismos, ¿vale? Los compañeros, Milena ya ha hablado de cómo factores externos nos influyen, pero vamos a hablar un poco de qué puedo hacer yo. Y para esto yo recurría por tercera vez, creo, a San Agustín, que me parece clarificante. Él decía que nada llega a la razón sin que pase por el corazón.
Por lo tanto, esto lo que nos conlleva es el valor que tienen las emociones a la hora de nosotros construir nuestra visión del mundo. A todos a nadie se nos escapa que cuando estoy enfadado o estoy contento, mi juicio de la realidad cambia. ¿De acuerdo? Esto lo tenemos todos bastante claro. Por lo tanto, ¿cuáles son esas emociones que nos van a hacer sufrir? Y ahí a mí me gusta diferenciar una serie de aspectos, pero, por ejemplo, la soberbia, la envidia, la avaricia, la gula, la lujuria. Os acabo de hablar de los pecados capitales, pero realmente tenemos que aprender a mirarnos un poco hacia adentro. El grave problema que tenemos es cuando nos empeñamos en juzgar la realidad desde un punto de vista en el que no me estoy dando cuenta que mi estilo de personalidad, mis emociones, están condicionando ese juicio. He puesto el ejemplo de cuando estoy contento o triste, pero ¿y la persona que es envidiosa? ¿Cómo juzga la realidad? ¿O el soberbio? Una persona soberbia, ¿cómo juzga la realidad? Bien, eso lo que nos invita es a hacer una reflexión acerca de cuáles son mis características, porque de ahí va a generar un juicio de realidad. ¿De acuerdo? Bien, pero claro, como chicos y chicas, seamos sinceros, todos somos soberbios. Alguien dijo que la inteligencia es el bien mejor repartido de la humanidad, porque nadie se queja de no tener suficiente. Entonces tenemos serios problemas a la hora de la interrelación con los demás, por ejemplo. ¿Cuántos conflictos conocéis que en realidad no sabemos cuál es su causa? Una mirada, un día que no me saludó con las expectativas que yo creía, etc. Pero claro, yo que soy envidioso difícilmente voy a aceptar que soy envidioso y que estoy mirando el mundo a través del filtro de la envidia. ¿Vale? ¿Esto qué requiere? Requiere pararse y hablar. Hay un elemento fundamental que nos define como sociedad y es la comunicación. Os podéis creer, y esto es debatible y luego me podéis preguntar, si yo os digo no sabemos comunicarnos, alguien va a decir, bueno, pues entonces ¿qué hacemos? Bueno, pues normalmente hablamos mucho, pero no siempre acabamos entendiendo al otro. Esta es una de las primeras prescripciones que yo os podría dar a la hora, como animal social, como animal de grupo, como ser gregario, desarrollar la capacidad de comunicación. Algo tan sencillo como preguntarle a un compañero cómo te encuentras si te veo mal, es un bálsamo de verdad tremendamente potente. Pensad una cosa, somos animales de grupo. ¿Qué le pasa a un animal de grupo cuando se siente rechazado por el grupo? Pensar en los elefantes de la 2. ¿Qué le ocurre? Pues sencillamente que muere. Lo peor que nos puede ocurrir es estar en un entorno donde sentimos que no le importamos a nadie. Eso es terrorífico, ¿vale? Y eso hace que esa persona genere un sufrimiento extra y además el aislamiento nos lleve a generar pensamientos de todo tipo, ¿de acuerdo? Por favor, en la medida de lo posible, cuando veáis a un compañero que ha cambiado su actitud, no cuesta nada preguntarle. Luego él será libre de contarnos o no, pero tenemos que hacer que todos nos sintamos acogidos en nuestro lugar de trabajo o con nuestros amigos o en nuestra familia. ¿De acuerdo? Y esto es una asignatura, creedme, de verdad, pendiente. Yo cuando damos cursos de habilidades de comunicación, la gente se sorprende bastante de lo difícil que es comunicar de forma efectiva, de lo difícil que es la escucha activa. Por otro lado, hay un elemento que para mí resulta muy importante como profesional y lo vemos continuamente, y es algo tan sencillo
como sonreír. Por favor, conocéis perfectamente el impacto que causa una persona sonriente frente a una persona seria o con cara de pocos amigos. Lo habéis experimentado todos seguro. Esa reunión donde estamos hablando distendidamente y sonriente y llega uno que tiene un mal día, que está el hombre un poco cenizo o la mujer. Es que cambia el ambiente, nos condiciona. Tiene una explicación científica, ¿eh? Son las neuronas espejo, son esas neuronas, se sitúan en el área prefrontal, que están especializadas únicamente en imitar la emoción del que tengo delante, del que tengo enfrente. Hacer la prueba con un bebé y sonreírle. Un bebé, sonreírle. Y entra en una cascada de risas que el muchacho lo pasa fatal de lo que se ríe. Pero ahora hacer lo mismo, coger a un bebé y mirarle muy serio, sí, con cara enfadado, y veréis la potra que puede pillar. ¿De acuerdo? Ya desde bebé tenemos estas neuronas. Pensad el impacto que puede tener, esto se han hecho, Goleman y demás han hecho estudios, el impacto del saludo de la mañana de un conductor de autobús. Hizo un experimento y se grababa las interacciones, cambiaba radicalmente que una persona en la calle te salude con una cara sonriente y amable, hace que te pongas a favor o en contra. Por favor, la sonrisa, el sentido del humor. A ver, el sentido del humor no es ir contando chistes, ¿verdad? El sentido del humor simplemente es sonreír, generar un ambiente en el que la sonrisa sea el elemento primordial. Os hablo de 4 cosas porque no me quiero extender. Y luego hay otra faceta que es la de, esto también es otro pecado capital. Los modernos y técnicos lo llamamos procrastinar, pero en realidad es la pereza. La persona perezosa tiende a procrastinar. ¿Eso que implica? Muy sencillo, que acumula tareas, acumula responsabilidades. Ya no tareas, sino responsabilidades. En el mundo de la docencia todos hemos estudiado, ¿verdad? Y todos sabemos lo que es hacer los deberes el viernes o dejarlos para el domingo por la tarde, ¿sí? Entonces, esto nos ocurre y generamos una sensación, un peso de estar todo el día trabajando, pero como lo importante se ha quedado pendiente, no existe una paz mental. Porque tengo eso que es difícil, que lo voy dejando. ¿De acuerdo? Y eso generamos una sobrecarga bastante asfixiante en muchos casos. ¿Lo veis? Bien. Pero, claro, al final decía Schopenhauer que somos 3 cosas. Lo que soy, lo que tengo y lo que aparento, ¿no? La imagen social que dispongo. Y él decía, pues la felicidad, olvidaros, no la vais a encontrar ni en lo que tenéis ni en lo que aparentáis. La vais a encontrar en lo que sois. Amigo. Pregunta fácil, ¿no? Yo cuando le pregunto a la gente, ¿quién eres? Me dice, yo, Antonio Fernández. Digo, sí, pues cuéntame algo más de quién eres. Y realmente nos cuesta saber quiénes somos. Y esto viene enlazado con unas pautas que os voy a dar de salud, que es que la compañera Milena ya ha nombrado algo. Yo soy lo que pienso que soy. En mi caso, no, porque yo pienso una cosa y la contraria con una facilidad bastante pasmosa. ¿Soy lo que siento? Pues hombre, es que una pesadilla me puede provocar levantarme por un estado de ánimo raro. Pero yéndonos a una fase muy, muy cercana, ¿yo puedo decir que soy lo que hago? ¿Podría decirlo? Seguramente sí. Porque si yo voy en bicicleta, soy ciclista. Si estoy con mis amigos, soy amigo. Con los hijos, soy padre. Si estoy cocinando, soy cocinero. Si sumo todo eso, esas cosas, eso es lo que soy. Y esto es una mala noticia para mucha gente, casi seguro, porque mucha gente hace poco. Una de las tablas de salvación que tenemos para afrontar esta vida tan hedonista, tan presionante, creedme, que es las aficiones. Es decir, tengo una actividad que es profesional y luego tengo una actividad familiar y social.
Perfecto. Pero yo conmigo mismo, ¿qué actividad tengo? Y aquí permitidme que haga una pequeña diferenciación entre lo que es una afición y un entretenimiento. Un entretenimiento va a ser algo, bueno, pues que me entretiene, que me divierte, pero donde mi participación es escasa. ¿De acuerdo? Sin embargo, una afición va a requerir esfuerzo, constancia, es decir, aprendizaje. Va a haber un resultado final. Voy a ver el producto de todo eso. Y además, no me lo puedo acabar nunca. Una característica de la afición es una actividad que me va a hacer feliz, pero nunca me la puedo acabar. Sabéis que todo lo que yo consiga dejará de darme felicidad. ¿Esto lo sabéis? Pongo un ejemplo. Hago mucho esfuerzo por sacar una oposición, hago mucho esfuerzo por sacar una carrera. ¿Cuánto me dura el placer de obtener eso? Ese placer, esa actividad que yo consigo, la normalizo y al normalizarla ya no deja de proporcionarme placer. ¿Lo veis? Por lo tanto, la búsqueda del placer ha de ser a través de actividades que nunca pueda conseguir su fin. Es decir, necesito tener una agenda equilibrada. Lo podemos traducir por una vida equilibrada, donde aparezca el trabajo, es fundamental, donde aparezca la relación con los demás a todos los niveles y donde aparezca una actividad que yo realizo, que depende de mí al 100% y donde encuentro ese desarrollo, ese crecimiento. ¿De acuerdo? A ver, un ejemplo que os puedo poner, pues la música. Cuando alguien dice ya toco bien la guitarra, jamás. Siempre vamos a recomendar, nosotros siempre vamos a recomendar dos tipos de aficiones. Un tipo de afición que sea físico, ejercicio físico, mens sana in corpore sano, donde necesitamos por salud movernos. Un amigo mío dice que el deporte es malo, pero la actividad física es imprescindible. ¿Vale? No os digo yo que pongáis a competir como locos y a correr, como tengo un paciente que corre ultramaratones. Es decir, el mínimo son 80 y no sé cuántos kilómetros, me dijo. Que digo yo, que para qué, no es necesario, ¿vale? Pero, por favor, hagamos ejercicio, movamos. Y todo esto no os voy a hablar de los efectos beneficiosos físicos que tiene. Pero también una actividad intelectual. Y aquí vuelvo a enlazar con Schopenhauer y Ortega. Necesitamos crecer, pero crecer nosotros, de forma personal, íntima, conmigo mismo. ¿Vale? Maslow decía que cuando has cubierto todas tus etapas, solo te queda la autorrealización, sentirte realizado. Pero el auto no es con los demás, es con uno mismo, aunque no os lo creáis. ¿De acuerdo? Y esta forma de encarar la vida nos va a hacer estar más equilibrados. Las emociones, el control emocional, no es que yo controle mis emociones. Es que mis emociones no me controlen a mí. Ser conscientes de mis puntos débiles para poder convertirlos en fortalezas. Y creedme, los puntos débiles se pueden convertir en fortalezas desde el momento en que los controlo y los puedo manejar, sabiendo el impacto que causan en mí a la hora de juzgar la realidad. Pensad en una persona con complejo de inferioridad. ¿Cómo juzga el mundo? O una persona, como he dicho antes, soberbia. ¿Cómo juzga el mundo? Pues tengo que ser. Yo soy de todos esos. Yo cometo todos esos pecados. ¿Vale? Es una forma que va dentro de nuestra naturaleza, pero debo ser conscientes de ellos y conocer el impacto que eso genera en mi juicio de realidad. ¿De acuerdo? En ese sentido, si os fijáis, por ese lado vamos hacia un conocimiento de uno mismo, que es una labor que dura toda la vida, porque además vamos cambiando. Por lo tanto, debemos estar alerta en esa área nuestra, más espiritual, más emocional. Hay que conocerse. Sí que es cierto que el mundo nos va a estresar, pero el mundo no es responsable de todo. El mundo es el mundo y cada uno vive la época que le ha tocado vivir.
nosotros nos gusta más centrarnos en quién soy yo dentro de ese mundo, qué papel juego yo en mi vida, qué responsabilidad tengo yo sobre mi vida, por un lado. Y por otro lado, por favor, una agenda equilibrada, donde entre las relaciones personales haya que aprender a comunicarse, donde entre esas aficiones que solo dependen de mí, donde entre el trabajo como crecimiento personal, ¿de acuerdo? Como la gente dice, es que yo necesito tiempo para vivir. Yo digo, ostras, que cuando está trabajando no vive. O sea, claro que sí que vives cuando estás trabajando. Lo que pasa que en el trabajo controlamos muy poco. Muy poco. Nos dicen más o menos a qué hora entramos y cuáles son nuestras responsabilidades. Nos dejan poco margen. La relación con los demás. Fijaros, en el mejor de los casos voy a controlar el 50%, porque hay otro que controla el otro 50%. Y luego las aficiones controlo el 100%. Hombre, las aficiones pueden ser 5 minutos al día si tengo niños y cosas de estas, o si me he jubilado, pues igual tengo más tiempo. Pero fijaros, donde más controlo aficiones, donde menos controlo trabajo. Bueno, pues le exijo al trabajo, que es donde menos controlo, que me haga feliz. Exijo a los demás que me hagan felices, que me hagan feliz. Pero no me exijo a mí hacer feliz a los demás. Y no me exijo hacerme yo feliz a mí. No sé si me explico. ¿Veis la idea? Exijo a que el mundo gire, el universo entero, incluidas varias galaxias que no conocemos, gire en la dirección de que me hagan feliz. Pero me olvido del papel mío de hacer feliz a los demás. No sé si me he explicado. ¿Vale? Y por no marearos y porque creo que estoy en el tiempo, no lo sé, me he perdido con el cambio de conexión, lo voy a dejar aquí, daros las gracias y pediros perdón por un poco el tostón este que os he soltado. Y nada más, abierto a vuestras preguntas que intentaré responder de la mejor manera que sepa. Gracias. Muchas gracias a los tres y José Luis, pues al final muy interesante, tanto decir tú que no y de tostón nada, que creo que hay muchas cuestiones para anotar, pensar y reflexionar. Bueno, de hecho, cada tema que he nombrado podemos estar un par de mañanas con él. Me lo imagino. Pero bueno, igual se puede retomar para otro tipo de jornada que podamos organizar. Pero bueno, ahora tenemos pues un tiempo para que todas las personas que estamos aquí pues podamos trasladar nuestras dudas, comentarios, preguntas, sugerencias, lo que quiera cada uno. Si quiere que le responda a uno de los ponentes en concreto, pues nos lo indica y lo hacemos así. Con levantar la mano a través de la aplicación pues sería suficiente, o si no, a través del chat también lo podemos trasladar. Bueno, Juan Luis, ha estado muy interesante. Yo me voy a arriesgar con una pregunta, porque hay un tema que alguna vez hemos comentado y yo creo que es muy interesante, y es esa incapacidad, hoy lo has mencionado, o esa menor capacidad para la frustración que tenemos, ¿no? Quería preguntarte eso en la gente más joven. ¿Cómo ves tú cómo los millennials, a diferencia quizá de otros segmentos, o no, o tú no encuentras diferencia entre los millennials y otros segmentos? Porque la literatura que nos pasan muchas veces nos dicen que los millennials pues son gente de otro planeta. Que vive más, o sea, no trabaja para vivir, más que vive para trabajar, ¿no? Digamos que se han ido a otro extremo distinto del que tenían los boomers, ¿no? Los del baby boom. Entonces, ¿es esto cierto? Tú que tienes un instituto en el que ves a muchos pacientes cada día, ¿es cierto que hay una diferencia entre los millennials y los no millennials en cuanto a la tolerancia a la frustración? Sí, vamos a ver, es una tendencia que se observa. Se observan dos cosas. Hay chicos jóvenes tremendamente competentes y realmente ejemplos a seguir. Hay chicos muy esforzados, muy trabajadores, muy formados, muy responsables.
por un lado. Por otro lado, hay gente que no se ha frustrado nunca. Paul Watzlawick, que es un gran teórico de la escuela estratégica, decía que a los niños hay que frustrarles al menos una vez al día. ¿Vale? Claro, pues yo le pregunté, evidentemente, digo, a ver, ¿no te estás pasando un poco? Dice, no, vamos a ver. Y me hizo la siguiente reflexión. A un niño, ¿para qué le educamos? Y solo vale una respuesta. ¿Para ser feliz o para ser un adulto competente? ¿Vale? Entonces, si educamos a un niño para ser feliz, le tenemos que consentir y tenemos que hacer que sea feliz. ¿Vale? Por lo tanto, no le puedes frustrar. Ahí tengo que hacer cierta autocrítica de la profesión, donde muchos psicólogos se ha trabajado durante mucho tiempo, no castigues, no corrijas, no frustres, ¿de acuerdo? A los niños, ¿vale? Ha habido una escuela ahí, ¿no? de formación que estaba mal. Sin embargo, Paul Watzlawick decía, pero si educamos a un niño para que sea adulto, el adulto se va a encontrar ¿con qué? Con frustraciones constantes. El mundo no va a funcionar como él desea. Y va a tener jefes, amigos, compañeros, novias, esposas o esposos, novios, perdonadme lo del género, que yo soy mayor y me lío bastante con esto, que te van a frustrar continuamente. El hecho de que un día salga nublado, el hecho de que un día haya un accidente cuando vas a trabajar, nos estamos frustrando constantemente. Por lo tanto, hay que aprender esa capacidad de resiliencia. Y yo le pregunté, ¿y cómo se hace esto? Dice, pues mira, tú le dices al niño que no, porque no me da la gana, ¿vale? Él cogerá una potra estupenda y al rato verás cómo viene, que ya se le ha pasado. Bien, pues entrenar esa capacidad de resiliencia es lo que tenemos que hacer. Y efectivamente sí que ves que, y os voy a poner un ejemplo muy breve. Viene una paciente que está de baja, frustradísima, muy mal, porque su jefe le grita. Su jefe tiene muy malos modos en una industria. Tiene muy malos modos, es un hombre de estos despechados y tal. Y yo le pregunto que si eso lo hacía solo con ella o con todos sus compañeros. Dice, no, lo hace con todos. Y digo, ¿y cómo lo llevan? Y dice, no, es que tenía 3 compañeras que pertenecían a una orden, eran creyentes practicantes, y esas compañeras lo que decían es, hay que ver este hombre qué mal día tiene. Y no le hacían ni caso a las formas del jefe. ¿De acuerdo? Sin embargo, ella se lo tomaba como es que me falta el respeto, está atacándome la dignidad. Y las otras decían, pobre hombre, lo temprano que es y la mala leche que lleva. No sé si me acuerdo. Es decir, esa capacidad de hacer frente a la realidad, porque voy a ser yo quien la juzgue. ¿Vale? Las otras tenían otra forma de ver el mundo, otros valores, y entendían que ese hombre pues, era un hombre mal encarado. Sin embargo, ella lo percibía como una agresión personal. ¿De acuerdo? Y esto sí que lo estamos denotando. Recordad que estamos en una sociedad hedonista. Mucho dinero, poco trabajo, una imagen. Vamos, todo lo contrario que decía Schopenhauer, ¿no? Aquí, ahora, yo ya no soy, me da igual lo que yo sea, lo importante es lo que tenga y lo que aparente. Y eso es una realidad que nos estamos encontrando. Sí, sin duda. No sé si me explican esto. Me he pasado de tiempo. Está muy bien. Perfectamente. Así es que a los niños hay que frustrarle una vez al día, siempre y cuando sus padres nos dejen. Muy bien, más preguntas. ¿Nadie se anima? A ver, ser compasivos en un grupo y preguntar a los ponentes, porque si no, los ponentes podemos pensar que os habéis aburrido como ostras. No os habéis hecho ni caso. Aquí El administrador de la Asunción ha levantado la mano. Cuando quiera. Estamos hablando de colegios y estamos hablando de compañeros, ¿no? Como equipo directivo, y me ha gustado mucho tu parte porque hablas sobre el trabajar uno mismo, ¿no? Para atender tú emocionalmente y construirte. Pero como equipo directivo, ¿hay experiencias en colegios? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos plantear? Sí, entiendo que te diriges a mí. Sí, perdón. Sí.
Sí, mira, nosotros aquí en España se hace menos, pero en Italia se trabaja muchísimo desde la escuela estratégica en el mundo de la docencia. Y el principal trabajo que se hace siempre es con la dirección, ¿vale? Es decir, se trabaja de arriba abajo, ¿vale? ¿Qué se trabaja? Creedme, habilidades de comunicación. Punto 1, resolución de conflictos. Punto 2. Son dos elementos fundamentales donde personas inteligentes formadas con un objetivo común tienen que llegar a acuerdos. ¿Sí o no? Sí. Si no llegamos a acuerdo es porque estamos fallando nuestra interacción. ¿Vale? Sí. Sí, sí. Y las experiencias, la verdad es que son muy, muy positivas cuando aprendemos de verdad a entender lo que el otro me quiere decir. Sí que es cierto que hay un previo y es aprender un poco a reconocer uno sus debilidades emocionales. No sé si me entiendes. Sí, sí. Pues muchísimas gracias, es muy interesante. De nada, gracias a ti. Muy bien. Más personas. José Antonio Casa. Sí, hola, buenos días. Yo Buenos como días. responsable de servicio de prevención, pues me surge la duda, ¿no? Quizá mi pregunta va un poco más orientada hacia Esteban y hacia Malena, porque ¿de qué hablamos? ¿De contingencia común, contingencia profesional? Yo en las estadísticas que habéis dado, no sé si es que se me ha pasado, no he visto bien el porcentaje entre contingencia común y profesional, ¿no? Porque todo el aspecto de la salud mental, a ver, lo que nos has indicado, Juan Luis, está muy bien, pero las medidas preventivas que un servicio de prevención tiene que dar a la hora de hacer una evaluación de riesgos o de detectar un problema de este estilo, pues realmente se hace difícil. A mí personalmente se me hace difícil. Entonces, un poquito, me gustaría saber un poco vuestra opinión al respecto. No sé si mi pregunta queda Sí, bien pues a ver, lo que dice la ley es que para que sea accidente de trabajo tiene que haber un incidente. Un incidente. Entonces, un incidente suficiente y que la consecuencia sea proporcional al incidente. Entonces, el caso que nos ha contado Juan Luis, de esos compañeros que tienen un jefe que grita y tal, pues puede ser un incidente, puede ser o no. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Pues ante agresiones, ante atracos, ante situaciones de este fallecimiento de un compañero, algo que sucede en el trabajo realmente proporcional, pues eso sí que es considerado accidente de trabajo. Pero el cómo viva uno la vida y cómo viva uno una situación, pues eso no lo consideramos accidente de trabajo. No he mostrado aquí, pero tenemos una retahíla de frases de los pacientes de lo que transcriben los médicos en las consultas, y muchas de las bajas, más o menos para que nos hagamos una idea, la mitad de las bajas son por problemas personales. Y el paciente te dice, no, pues mira, me ha dejado mi pareja, tengo un problema de salud con un familiar, mi hijo tiene una adicción, lo que sea, la mitad. Otro 30% más o menos, 25-30%, son problemas congénitos de esa persona. Es una persona depresiva o que tiene esquizofrenia o que tiene alguna patología grave y tiene procesos agudos, que es cuando falta el trabajo. Y luego hay un 20-25% de gente que refiere problemas laborales. Pero claro, te pones a profundizar y los problemas laborales, a veces sí que hay un jefe o un compañero que hace mobbing, a veces sí. Pero lo más frecuente es que ha habido una posición nueva, un puesto nuevo y no me lo han dado a mí, que he pedido una subida de sueldo y no me la dan, que he presentado un proyecto y no me lo han aprobado. Entonces, ¿ese es un accidente de trabajo? No es un accidente de trabajo, ¿no? Entonces, efectivamente hay un límite ahí un poco borroso porque la salud es integral, pero como yo te diría que como responsable de prevención, o a los responsables de prevención, a los que manejamos equipos, y a veces equipos muy grandes, ¿no? Pues yo os diría que deis formación, por supuesto, a los mandos,
pero que habráis este tipo de iniciativas en las cuales se entrene, como decía Juan Luis, se entrene cada persona en su respuesta, en su capacidad para afrontar situaciones pues no esperadas o no deseadas. Y no caer en el saco de las estadísticas que nos ha pasado Milena, que como veis, pues tiene un componente en el cual la edad, por ejemplo, es fundamental. Yo estuve leyendo hace tiempo unos datos de la OMS y decían que cuanto más joven, la patología mental tiene un origen más de trastornos de ansiedad, tiene un origen de trastornos alimenticios y hay menos depresión, aunque hay depresión, pero a medida que avanza la edad, los trastornos alimenticios desaparecen, la ansiedad se reduce y va ganando terreno la depresión, esos estados de ánimo a los que se refería Milena. Entonces, bueno, si entrenamos a la gente a que tenga más capacidad o la capacitamos mejor, pues evitaremos problemas en el futuro. En ese sentido, lo que ha comentado Juan Luis me parece muy interesante, o sea, el comunicar mejor, que no existan problemas conversacionales, ¿no?, a la hora de comunicarse y gestionar el conflicto. Me parece muy bien y desde la dirección, está claro. Claro. José Antonio. Esteban, en relación con lo que comentabas, ¿se ha detectado de alguna manera un incremento de situaciones de enfrentamientos de familia con profesorado que acaba generando pues, el que incluso se considere como accidente de trabajo? Este tipo de cosas que cada vez nos van llegando más noticias, ¿no? Personalmente pienso que va vinculado también a cómo, decía José Luis, cómo gestionan las personas esas situaciones difíciles, pero sí que es verdad que ya hemos visto pues eso, pues alguna situación de alguna familia pues que tiene una discusión un poco subida de tono con algún profesor y esto desencadena pues un proceso de baja e incluso por accidente de trabajo. O sea, no lo tenemos cuantificado, pero como tú decías al principio que podíamos responder por escrito después, pues lo vamos a analizar. Lo que sí que me parece relevante en lo que digamos, paralelo a lo que estabas mostrando, es que nosotros sí que detectamos un incremento de agresiones a sanitarios, agresiones verbales, agresiones rara vez es física, alguna vez ha sucedido, pero sí que hemos accedido a datos del Ministerio de Sanidad y de organizaciones sanitarias y eso es frecuente. Y también en la hostelería, es decir, sí que está habiendo una mayor demanda del ciudadano requiriendo más derechos, un poco en línea con lo que apuntaba Juan Luis del hedonismo. Oye, aquí estoy yo y están ustedes para servirme y menos hacia el profesional que muestra el servicio y hacia la situación que se enfrenta. Pero vamos a analizar si se han incrementado esas agresiones o esas situaciones críticas y te pasamos la estadística. Yo sí quería hacer un comentario sobre el hecho de que se trate de los trastornos mentales como contingencias comunes. Efectivamente, lo que analizamos hoy son contingencias comunes. Pero estas contingencias comunes producen bajas que afectan al funcionamiento de las empresas. Y al mismo tiempo, todos nosotros pasamos un tercio del día en el trabajo. Entonces son oportunidades, son lugares que permiten hacer cierto tipo de intervenciones que van a beneficiar a la empresa, porque en el momento que disminuye el absentismo, funcionará mejor. Entonces, bueno, no es, y lo mismo ocurre con los osteomusculares. No es porque sea un accidente de trabajo que puede que sea interesante implementar estrategias que tengan impacto en ese tipo de patologías. Muy bien. Lidia. Sí, hola, buenos días. Estamos como representantes de trabajadores de prevención del comité y muchas gracias por toda la información. Y bueno, pensando un poco en cómo aterrizarlo de cara a nuestros compañeros, ¿no?
el equilibrio que ha explicado muy bien Juan Luis entre las diferentes partes de la vida, ¿no? La social, la actividad, las aficiones. La sensación un poco que sí que recibimos entre nuestros compañeros es el exceso de carga de trabajo. No sé si es común en todos los centros educativos, pero eso es una sensación, como que no se llega, ¿no? Y es verdad que cuando es 1 o 2 podría ser las personas, ¿no? Que no lo saben gestionar, pero es cierto también que muchas veces la docencia tiene una carga de trabajo enorme, las dificultades para llegar a todo eso, cómo equilibrarlo con el resto de la vida, ¿no? Cómo controlar, porque sí que hay veces que es como, bueno, la docencia tiene trabajo fuera de su horario. Bueno, ¿hasta dónde afecta esto a la vida personal y la limita para mantener ese equilibrio? No se oye, no está esto, el audio. Si quieres puedo comentar yo algo sobre esto. Sí. Mirad, yo llevo muchos años en la terapia y he podido atender a muchísimos compañeros nuestros y míos, ¿de acuerdo? Y hay un elemento importante y es que las cargas de trabajo pueden estar mal diseñadas, ¿cierto o no? Pueden estar mal diseñadas, bien. Pero yo sí que he notado una diferencia muy importante a nivel personal en cuanto a la respuesta de esa sobrecarga. ¿Sabes cuál es, Lidia? Sí, dígame. El amor a la profesión. Sí, sin duda. No sé si me explico. Sí. De tal manera que uno, cuando suena una música que le gusta mucho, baila mejor que cuando la música que suena no le gusta tanto. ¿Sabes? Ahora, teniendo a la profesión y vocación, es verdad que con el paso de los años, hay las estadísticas de por encima de los 40, con el paso de los años, esa sensación de no llegar a tus obligaciones, tenemos la sensación con los compañeros que se va haciendo más pesada. Sí, a ver, también es verdad que esto estáis muy emparejados con los sanitarios. Nosotros como sanitarios gozábamos de un respeto que ahora no gozamos. Y a los docentes le pasa. Y eso hace pues que tu ánimo, tu actitud hacia las tareas se vea dificultada. Por eso es tan importante. Y aprovecho, José Antonio, tú que estás en un servicio de prevención, generar una comunicación efectiva dentro de los compañeros. No sé si me explico. Dedicar un pequeño rato de vez en cuando a que los compañeros puedan hablar, puedan descargarse, puedan poner en la mesa cosas que a uno le funcionan, que a otro tiene deficiencias. Es muy importante. El cuidado colectivo. No sé si me explico. Tengo que cuidar a mis compañeros y mis compañeros me pueden cuidar a mí. Y eso genera un elemento muy saludable a nivel preventivo. Sí. Cuando uno empieza a hacer la guerra por su cuenta, empieza a sentirse aislado, como dice Lidia, empieza a sentirme sobrecargado, empieza a sentirme no valorado, ¿vale? Es muy importante, el primer apoyo son tus pares. Sí. ¿De acuerdo? Sabiendo que cuidado con un paranoico. Un paranoico, si no le aceptas todo lo que dice, se va a sentir acosado. ¿Sabéis lo que me explico? Está claro. Es decir, y eso creo que es muy importante. El primer escalón de ayuda son mis propios compañeros. Si no lo encuentro ahí, lo tengo muy complicado porque me voy a montar mi historia. Juan Luis. Y creo que ya terminó, Carmen. Es que no, al revés. Si yo siempre te marco los tiempos y luego siempre te hago hablar más. Es que yo te quería plantear el tema, que me alegro que lo hayas dicho, porque a ver si se lo planteo. Como no hemos ensayado las preguntas, le cojo y dice, ¿cómo me planteas esto así en público? Pero es fácil, ¿no? ¿Cómo gestionamos en el día a día, por llevarlo a la práctica, ese perfil que tú acabas de apuntar, el perfil paranoide?
en compañeros, en colaboradores de nuestros equipos, en responsables y en superiores. ¿Cómo lo gestionamos? Pues es muy complicado, porque si partimos de la base que que construimos nuestra realidad, ¿no? Quiero decir, a la hora de construir es que cada uno interpreta la realidad pues según sus esquemas personales. ¿Cómo me relaciono yo con un paranoico, por ejemplo, con alguien que tiene una visión de la realidad muy cerrada? Y estas cosas son así, ¿verdad? Pues, primera cosa, es muy difícil. Es muy difícil, claro. ¿Por qué? Porque a la persona que está convencida de su interpretación de la realidad, lo primero es no llevarle la contraria. ¿Entiendes? Es decir, no, es que mi compañero es un tal. Y lo dice tan convencido que si tú le dices que no lo es, ¿qué estás haciendo? Generar un enemigo más. Claro, porque le estás llevando la contraria. Y si le llevas la contraria es querer de los otros y este tipo de cosas. ¿Lo veis? Vale, Sí. entonces, esto es una de las formas, y aquí a lo mejor me estoy metiendo ya a lo mejor en harina de otro costal. Para discutir nunca le puedes decir a nadie que está equivocado. ¿Cómo se os queda el cuerpo? Es decir, Antonio Machado decía, si quieres discutir, pregunta. Pregúntale. No le digas a nadie estás equivocado, porque si le dices estás equivocado o no tienes razón, a ver que lo decimos todos, que no pasa nada. Pero si yo le digo a alguien, no tienes razón, ¿qué le estoy diciendo? ¿Lo habéis pensado alguna vez esto? ¿Qué le estoy diciendo cuando le digo no tienes razón? Está loco. Que es idiota. Claro, sí. Porque no sabe pensar. Porque si pensara bien, pensaría como yo. Claro, llegar a un acuerdo diciéndole al otro que es idiota, ¿vale? Subliminalmente, pero diciéndoselo, pues no sienta las bases de un acuerdo. ¿Vale? Entonces, a una persona que está convencida de su realidad, no le discutas la creencia, solo pregúntale. Hazle preguntas, preguntas que le lleven a la duda, porque lo único que puedes aspirar es a infundir la duda en el otro, porque si el otro duda, ya tienes la batalla ganada. ¿Lo veis? Lo que podemos aspirar es a que la otra persona dude, porque el convencimiento he de llegar por mis propios medios. A mí nadie me va a convencer de nada. A ver, ni a mí ni a nadie. Uno se convence a sí mismo. ¿A través de qué? De la reflexión sobre la duda. Por lo tanto, cuando haya que discutir con alguien, simplemente preguntarle sobre desde tu postura, sus puntos débiles. Cuidado, te puede convencer y resulta que el que estabas equivocado eras tú. ¿Ah? Bueno, es también, oye, Puede ser. bienvenida sea la luz. Pues ya está. No sé si te he explicado, Carmen. Primero, es muy difícil. Y segundo, no intentes convencer a nadie de nada. No sirve. La gente se convence a sí misma. Hazle las preguntas que le lleven a otro tipo de visión de la realidad. ¿Lo veis lo que quiero decir? Sí. De acuerdo. Gracias. Muy bien, ¿más preguntas? Yo solamente una valoración sobre lo que ha comentado Lidia, un poquito encardinándolo con todo, porque el tema de carga de trabajo yo creo que en el mundo docente ha sido siempre igual. Yo me acuerdo cuando era pequeño los profesores corregían exámenes entre clases. O sea, es algo que lo vivo y lo veo, pero también es cierto que la legislación cambia y las nuevas estrategias metodológicas se van imponiendo y supone un cambio para el profesorado pues complejo en muchos casos, porque yo tengo una forma de trabajar, esa visión del egoísmo, ¿no? Yo trabajo de esta manera y quiero seguir trabajando así, cuando la sociedad está demandando otro tipo de metodología en la educación. Entonces, eso sí creo que es un factor que puede provocar, pues eso, movimiento interno, ¿no? Intelectual, y a lo que tú has dicho, Juan Luis, el colectivizarlo, el ponerlo en práctica con tus compañeros y tú cómo lo haces, por ejemplo, las famosas rúbricas, ¿no? Que a muchos les lleva de cabeza, ¿no? Entonces, es un aspecto interesante, ¿no? A debatir en los comités de seguridad y salud, etcétera, porque creo que el trabajo sigue siendo el mismo, que es educar, y en cambio, pues bueno, la forma en la que las nuevas demandas llegan,
pues puede suponer una dificultad, ¿no?, para muchos profesores. Era solamente ponerlo en común. Uno de los principales problemas que tenéis es la adaptación al cambio. Tenéis vosotros y todo el mundo, solo que hay entornos que evolucionan, cambian menos y otros más. La educación, pues salimos a plan educativo por gobierno o algo así. No sé si me equivoco. Con lo cual, el adaptarse al cambio realmente lo llevamos muy mal. Aunque sea el cambio para bien, ¿eh? A todos nos han cambiado un programa informático, ¿sí?, que es mucho mejor y lo hemos recibido mal. Oye, ahora que, perdón por la palabra, ahora que controlo una forma, vienes tú y me la cambias, ¿no? Va a ser mejor, sí, pero me desequilibra, ¿vale? Sí, eso también es un trabajo personal que uno tiene que hacer, cómo se adapta a los cambios. Y hay entornos muy, muy cambiantes. Así es. Muy bien, pues yo creo que ya terminamos aquí. No sé si había... Bien, no hay más preguntas. Pues creo que, bueno, realmente ha sido una jornada muy, muy interesante. Además, creo que ha sido una buena idea el que lo hayamos grabado porque merece la pena revisitar la jornada y volver a escucharla y reflexionar en profundidad sobre muchas cosas de las que hemos visto aquí. Únicamente, bueno, quiero agradecerles a todos, a Fraternidad Muprespa, al Instituto de Psicología Aplicada a la Salud, especialmente a Esteban, a Milena y a Juan Luis, por estas 3 intervenciones tan buenas y tan espectaculares que yo creo que nos van a hacer reflexionar mucho en el futuro, y lógicamente a todos los que han asistido a la reunión. Seguiremos lógicamente en contacto con todas las jornadas que vayamos organizando, y el año que viene volveremos de nuevo con esta jornada sobre prevención de riesgo con motivo del Día Mundial. Vale. Pues muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias. 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 Y perdón por internet. Y yo también. Se ha resuelto sin problema. Gracias a todos, muy amables. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós.